Hola amigos y amigas, bienvenidos. Soy Ana Lucha y hoy les voy a enseñar a preparar un pan de plátano con quinoa realmente delicioso, saludable y sin gluten. Esta receta es libre de lácteos, azúcares y harinas refinadas, endulcorantes o cualquier tipo de mantequilla o aceite. Además, la quinoa le va a aportar un toque extra de proteína vegetal y fibra, por lo cual es ideal para el desayuno al ser muy nutritivo y no contener endulzantes artificiales, o también para la tarde cuando tengan antojo de algo dulce y saludable. Vamos con la receta. Hacer este pan es súper sencillo. Empezaremos mezclando los ingredientes secos. Necesitamos 100 gramos de almendra molida o harina de almendra, 25 gramos de coco rallado sin azúcar, esto le va a dar un dulzor natural, una cucharadita de polvo para hornear. Opcionalmente pueden ponerle nueces picadas, pasitas o dátiles picados finamente. Y vamos a mezclar todo muy bien. Les voy a dejar la lista de ingredientes con las cantidades exactas en la cajita de descripción. Y le agregamos quinoa. Esta quinoa ya está previamente cocida. Son 50 gramos de quinoa en crudo y cocida es aproximadamente una media taza. Y lo mezclamos todo muy bien. Ya que esto esté listo, vamos a mezclar los ingredientes líquidos. Empezaremos por hacer un puré de plátano. Necesitan plátanos que estén maduros y dulces para que le dé un dulzor natural y no sea necesario usar ningún tipo de endulzante. El secreto es tener un buen plátano con un buen sabor. Y lo machacamos muy bien hasta obtener un puré. Ya que esto esté listo, le agregamos 3 huevos. Yo estoy usando huevos orgánicos y los estoy usando completos, pero si quieren pueden quitarle la yema y usar solo las claras, aunque necesitarían 4 claras. Y lo mezclamos todo muy bien hasta formar una mezcla homogénea. También pueden agregar una cucharadita de extracto de vainilla, pero esto es completamente opcional. Y mezclamos. Y ya que los sólidos y los líquidos estén listos, ahora vamos a mezclarlos. Y ya vieron qué fácil es hacer este pan, no tiene nada de ciencia y les va a quedar muy rico. Lo pueden hacer un domingo y ya tienen desayuno para los primeros días de la semana. Van a ver que les va a encantar. Y lo mezclamos todo con movimientos envolventes. Lo mejor de hacerlo en casa es que ustedes le ponen los ingredientes que les caigan mejor y que les gusten más. Esto ya está listo y ahora lo vamos a poner en un molde para hornear. Yo estoy usando uno de aproximadamente 20 centímetros y le pongo papel encerado para no tener que agregarle ningún tipo de aceite ni mantequilla y no se me pegue. Los moldes de silicona también son muy útiles. Yo tuve uno y de verdad que me gusta mucho porque no se pega y se desmolda más fácilmente. Y vertemos toda la mezcla. Si no tienen este tipo de molde, pueden hacerlo en cualquier molde que ustedes tengan en casa, puede ser uno redondo, porque lo importante es que les salga bien y de buen sabor, no importa la forma. Lo esparcimos todo muy bien para que nos quede uniforme y estará prácticamente listo para meter al horno. Yo le voy a poner unas almendras fileteadas por encima, esto le dará un toque crujiente, también pueden sustituirlas por nueces, pero es completamente opcional. A mí la verdad que sí me gusta ponérselas porque le da un toque crujiente y le da un poquito más de sabor. Pero si no las tienen o no quieren ponérselas, pueden dejarlo así nada más. Y ya está listo. Ahora lo vamos a meter al horno precalentado a 160 grados entre 50 minutos y 1 hora o hasta que el palillo salga limpio. Vamos a ver qué tal va nuestro pan, ya pasaron 50 minutos. Le voy a meter al palillo y si sale limpio es que ya está. Y mi pan ya está listo. Ahora lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente una media hora y ya lo podemos disfrutar. Y este pan ya está listo. Como vieron, es súper fácil de preparar y lo pueden preparar tanto para el desayuno como para cuando tengan antojo de un pan dulce. Lo pueden conservar en el refrigerador hasta por 3 días. No lo dejen fuera porque como tiene huevo se puede echar a perder si lo dejan fuera. Ahora vamos a cortarlo a ver qué tal nos quedó.
Y ya vieron qué buen color tiene y de sabor está muy bueno. Si tienen el paladar muy dulce o lo quieren comer como un pan dulce, pueden agregarle miel de maple. Les voy a dejar las cantidades en la descripción, aunque lo ideal es acostumbrarnos a los sabores naturales, porque abusar de los endulzantes artificiales tampoco es una gran opción. Y queda muy rico y esponjosito. De verdad espero que prueben este pan, está muy rico. Y si quieren ver más recetas como estas, no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Luche, nos vemos la próxima semana.